Muy bien, me indican por favor si visualizan ahí la pantalla. Sí, doctor. Muy Licenciado, bien, sí estamos. Doctor. Sí, doc. Sí, muy doc. bien. Entonces empecemos por favor. Voy aquí a darles un poquito de la parte introductoria, ¿sí? Bien, entonces como ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? El título, que ustedes lo tienen ya el título, va de 15 a 20 palabras, ¿sí? Va a ir en español. Y luego lo vamos a agregar en cursiva el título en inglés, ¿sí? Muy bien. Luego de ello, aquí donde que está Cristian Andrés Rodríguez Coronel, ¿sí? Es sus nombres, el nombre de cada uno de ustedes y tienen que tener presente el ORCID. No sé si todos tienen el ORCID o quieren que les dé una guía cómo hacerse un ORCID o crearse un ORCID. Sí, doctor, por favor, denos una guía. Ya, muy bien. Entonces aquí les voy a compartir, ingresamos, ¿no es cierto? Aquí ORCID. ORCID. Bueno, creo que va a salir el Obsidian. Y bueno, aquí tenemos un apartado donde pueden ponerlo si es que no se adecua mucho con inglés, lo podemos poner en español, ¿sí? Y aquí tenemos inicio de sesión y registrarse. Ingresan ahí y ustedes van a decir registrarme ahora. Se registran, muy fácil, ingresan los dos nombres, los dos apellidos, el correo principal de ustedes, confirman ese correo y pueden poner un correo adicional. Luego le dan siguiente y ya van a tener un ORCID. Luego, cuando ya lo tengan el ORCID, ustedes, eso les voy a compartir para que lo puedan hacer. Cuando ya tengan ustedes el ORCID, ¿sí? Creado, simplemente le dan, por ejemplo, inicio de sesión. Aquí está mi correo y la clave. Simplemente ingreso y voy a tener mi ORCID. Yo simplemente lo voy a copiar eso de aquí para el artículo. O pueden copiarle la parte superior también el enlace. Y eso lo ponen al ladito de su nombre. ¿Qué les parece? Está muy fácil, ¿no es cierto? Muy bien, entonces en función de ello copian el ORCID. Aquí estos numeritos lo dejan tal cual porque va a ir, bueno, aquí está, el 1 significa la afiliación. La afiliación en este caso va a ser aquí la maestría, ¿no es cierto? Maestría en gestión del cuidado. De aquí simplemente le agregamos una coma, postgrado de la Universidad Católica. Muy bien, Católica. Luego de ello agregamos una coma, Cuenca, Católica de Cuenca, Ecuador. Y listo. Muy bien. Y luego debajito sería esa la afiliación, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en función de ello, también aquí vamos a agregar la carrera de enfermería de la Universidad Católica de Cuenca. Agregamos Ecuador. Muy bien. Universidad Católica de Cuenca. Este sería, como lo agregamos, si es que ustedes tienen otra afiliación, ese sería el 2. Por ejemplo, bueno, Isabel también es en la carrera de enfermería, le agregamos como 1 y 2. Y Andrés también es en enfermería, sería coma y 2. Muy bien. Luego, si tenemos otras afiliaciones, le podemos ir integrando también, ¿sí? Muy bien. 3, lo pueden poner tal vez como subíndice y lo agregan luego, le quitan el subíndice y por ejemplo
Psicometría, psicología comparada y etología. Aquí también, si ustedes tienen algunas siglas del lugar donde trabajan, también lo pueden agregar si amerite, ¿no? Muy bien, aquí tienen que poner también una coma y Cuenca, Ecuador. Muy bien, entonces sería coma 3. Listo. Vamos actualizándole. Bien, entonces en función de ello, luego agregan el asterisco. ¿Qué significa? Significa la correspondencia, ¿sí? Por ejemplo, lo pueden poner su correspondencia y poner aquí el nombre, ¿sí? Y al ladito lo agregan su correo electrónico. Sería importante que agreguen el correo institucional, ¿sí? Porque es evidencia que parte desde la universidad, en este caso la Universidad Católica, ¿sí? No sé si tienen alguna inquietud hasta ahí. ¿Tienen alguna duda hasta ahí o está claro? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, licenciado, sí estamos. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que detallar un resumen, ¿sí? El resumen no es que lo hago al inicio, el resumen lo tienen que hacer al final, ¿sí? Al final lo van a hacer su resumen y tienen que escribirlo en tiempo verbal pasado. Primero escriben una breve introducción de su variable estrella. Sí, por ejemplo, mi variable estrella es la nutrición. Entonces, la nutrición se ha vuelto un problema de salud pública a nivel de nuestro Ecuador o a nivel mundial. Se ha visto que hay un problema de salud pública que evidencia altos porcentajes, por lo cual es importante que se haya intervenido para generar políticas públicas que ayuden a tener una disminución de la desnutrición, por ejemplo. ¿Sí? Aquí es como, pueden poner como una breve introducción, ¿sí? Pueden dejarlo como título aquí, introducción o antecedente. Más bien lo podemos dejar como introducción para que ustedes no se pierdan, ¿sí? Luego agregan su objetivo. Aquí en la breve introducción, 2 líneas, no hace falta nada más, ¿sí? 2 líneas de una introducción, ¿sí? Ante su problema o su variable estrella. Luego van a integrar ustedes el objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general que ustedes se proyectaron? Simplemente lo copian en este lugar, ¿sí? En cuanto a la metodología, ustedes tienen, ¿sí? Ustedes tienen todos artículos de revisión. Entonces eliminemos aquí les voy a marcar así para que eso no lo puedan revisar, que este es para un artículo original. Para el artículo de revisión, ¿qué necesitamos? Necesitamos el tipo de investigación. También podemos poner diseño de investigación. El diseño de mi estudio fue un estudio de revisión sistemática basada en el prisma. Luego, se buscó en las siguientes bases de datos: Scopus, Web of Science, Taylor & Francis. Las palabras claves fueron, ¿sí? Fueron desnutrición, factores de riesgo y prevalencias. Y los idiomas que fueron buscados fueron en español y en inglés o en portugués, como ustedes lo buscaron, ¿sí? Y el procedimiento, no haría falta agregarlo, ¿sí? No haría falta agregarlo al procedimiento, ¿sí? Luego, en resultados principales serían como los hallazgos. Aquí les voy a poner 2 puntitos para que ustedes detallen a continuación de esos 2 puntitos los hallazgos, solamente los hallazgos que ustedes tuvieron para este proceso. Por ejemplo, el hallazgo fue que se evidenció, en total nos quedamos con 10 artículos o con 15 artículos que evidenciaron claramente que hay una alta prevalencia de desnutrición, que fue del 25%. ¿Quiénes tienen mayor desnutrición? Tienen los niños que son del sexo femenino, del sector rural, ¿sí? Etcétera. Son los resultados en función a sus objetivos específicos.
Luego, en conclusión, ustedes indican a la conclusión que llevó ese estudio. La conclusión lleva que es necesario generar, ¿sí? Políticas públicas que ayuden a disminuir este proceso o tal vez implementar intervenciones o programas de intervención que ayuden a la población a tener en claro cuáles son los procesos, cuáles son los alimentos necesarios para que no exista esta desnutrición en los niños. Las palabras claves, ustedes ya lo tienen, ¿no? Las palabras claves son las palabras claves del MESH o DESH. Ustedes ya lo tienen, ¿no es cierto? Cuando hicieron el protocolo. Lo que ustedes hagan aquí en la parte del resumen, simplemente lo van a pasar al inglés. Sí, lo pasan al inglés, tanto el resumen como las palabras claves. Yo les había compartido un programa para poder traducir, ¿no es cierto? Que es muy bueno. Con todo, yo después les ayudo revisando que esté muy clara la traducción, ¿sí? Para que no les haga problemas la revista, ¿sí? Muy bien, entonces les voy a compartir el programa nuevamente para que lo tengan, ¿sí? Les comparto el programa y ahora me regreso al artículo. Muy bien, en cuanto al resumen, esto no lo hagan ahora, eso lo hacen al final. Cuando ustedes ya tengan todo el artículo culminado, ¿sí? Ahí lo hacemos el resumen. Por ahora no lo tenemos que hacer el resumen, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿el resumen tienen alguna inquietud, alguna duda o está claro lo que es el resumen? Licenciado, las palabras, ¿cuánto nos dijo que debe llevar? 200. Ay, ay, ay. No, Sí, ya acabo de ver. máximo 200 palabras, que es No lo... me fijé. Ya, Muy perdón. bien, Milicen, con todo gusto. Hay en total 200 palabras. Cuando son tesis nos piden un poquito más, pero las revistas casi todas se manejan aquí les voy a poner máximo 250 y mínimo 150. O sea, va a estar del mínimo que es 150 y el máximo 200, ¿sí? Muy bien, entonces lo estructuramos de esa manera, por favor. Sí, esto lo hacemos al final, no lo hagan al inicio porque va a haber muchos problemas para poder elaborarlo. Más bien al final ya lo podemos realizar, ¿sí? Muy bien, entonces nos vamos ahora a la parte de introducción. En la introducción también escriben en tiempo verbal presente, ¿sí? Porque ustedes encontraron la información hoy en día, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con mi tema hoy en día? Por eso escribimos en presente y vamos a tener el siguiente orden. El orden va a tener dos, máximo tres párrafos que indiquen la parte de planteamiento del problema. No es necesario agregar el título planteamiento del problema, simplemente indicar, ¿no es cierto? Sí, qué es lo que se sabe del tema y qué es lo que no se sabe del tema y por qué es importante investigar sobre este tema o sobre este problema. Eso lo escriben máximo de 2 a 3 párrafos. No hace falta escribir mucho, ¿sí? Simplemente de 2 a 3 párrafos. Que ya ustedes ya lo tienen, ¿no es cierto?, en su protocolo. Simplemente acá es resumir, ¿sí? Un poquito, sintetizar, ¿sí? Y decir y citar, ¿no es cierto?, qué pasó en otros países, qué es lo que se sabe sobre este tema y qué es lo que no se sabe y por qué es importante estudiarlo. ¿Sí? Eso lo van a escribir en planteamiento del problema. Lo pueden poner al inicio, los títulos, para que ustedes lo puedan tener en claro, ¿sí? Y luego después lo borramos los títulos para que ya se quede el artículo. Los 3 primeros párrafos me van a decir el planteamiento del problema. Luego, tengo la justificación. La justificación lo puedo explicar en un párrafo de 5 líneas, en la cual aquí ustedes tienen que decir la conveniencia del estudio, porque es conveniente según los ejes de desarrollo sostenible en cuanto
a este tema que ustedes están realizando. ¿Cuál es el valor teórico que le van a dar ustedes con esta revisión? Van a ganar conocimientos y poder comparar entre todos los países que hay en los estudios realizados, y también que pueda generarse políticas públicas en beneficio de este problema de investigación. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios? Van a ser los beneficiarios las personas que tienen desnutrición, tal vez los entes de salud, o tal vez el personal netamente de enfermería, etcétera, ¿no? Entonces ustedes van a irlo construyendo de esa manera, ¿sí? Muy bien. Luego de ello, ustedes aquí había agregado pregunta de investigación, pero no es necesario hacerlo en cuanto a un estudio, ¿sí? Que se trata de una revisión, dado que van a tener ustedes en metodología que decir lo que van a hacer, ¿sí? Nos vamos directamente, ¿sí? Al estado del arte actual sobre su estudio, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a delimitarnos, ¿sí? Les voy a poner un poquito más, que serían en total 4 párrafos de 4 líneas, 2 de estudios previos sobre el tema, o puede ser 3 de estudios previos y uno de un modelo teórico, si es que lo hubiese, un modelo teórico, que sería importante tener en claro, un modelo teórico que lo hicieron otros autores anteriormente y que indicaron este proceso. Aquí yo le resumiera, tal vez sí en 4 párrafos, o tal vez en solamente 3 párrafos, 2 de estudios previos y uno de un modelo teórico, ¿sí? Y luego ya integramos el objetivo general y los objetivos específicos que ustedes tienen, ¿sí? Muy bien, aquí se trata, es decir, la parte de planteamiento va a tener, por ejemplo, aquí puede tener párrafo 1, párrafo 2 y opcionalmente es un párrafo 3. En justificación va a tener el párrafo 4 porque solamente uno, párrafo 4 que puede ser de 5 líneas. Luego vamos a tener aquí 3 párrafos, párrafo 5, párrafo 6, párrafo 7. Es decir, ¿cuántos párrafos tenemos en la parte introductoria? 7 párrafos. Es decir, a lo mucho van a ser unas 2 páginas. Pero bien concreto, bien sintetizado en todo lo que ustedes vayan a ir mencionando y todo citado y puesto conectores. Estos 7 párrafos deben estar conectados todos entre sí. Les voy a compartir, vamos a ver, aquí lo tenía, un documento que me dice todo sobre los conectores. Vamos a compartirles para que ustedes lo puedan tener. Conectores. Vamos a ver, lista de conectores. Muy bien, aquí les comparto para que tengan ustedes los conectores. Voy a abrirlo. Muy bien, entonces aquí tenemos los conectores, ¿sí? Entonces tenemos un conector de orden, ¿sí? Ante todo, fundamentalmente, cuando quieren agrupar las ideas, podemos incluir, ¿sí? Sobre todo, de nuevo, al mismo tiempo, asimismo, ¿sí? Inclusive, además, proposiciones, pero, no obstante, por otra parte, etcétera, ¿no? Para tener ejemplos, por ejemplo, así como si usamos una imagen de, etcétera, ¿no? Entonces aquí tienen todos los conectores, ¿sí? Todos los conectores que ustedes lo puedan tener. Cuando quieren comparar algo, pueden decir de modo similar, eso les va a ayudar para la discusión, de manera, de forma, situación, circunstancias, al igual que, paralelamente, ¿sí? Entonces tienen todos los conectores aquí que ustedes lo pueden utilizar para escribir todo el artículo, ¿sí? Todo el artículo debe tener unos buenos conectores para que todo vaya en secuencia su artículo. Ahí les he compartido los conectores, ¿sí? Muy bien, entonces, para ello, ustedes tienen alguna inquietud para la parte introductoria que va a tener 7 párrafos.
Yo ya sé cuando vaya a revisar sus trabajos que los primeros 3 párrafos o los 2 primeros va a ser planteamiento de problema. Luego, el párrafo 4 va a ser justificación. El párrafo 5, 6 y 7 va a ser su marco teórico o estado del arte. ¿Sí? Entonces, tengo yo una secuencia de lo que voy a ir haciendo. No sé si tienen alguna inquietud en relación a la parte introductoria. Muy bien, y también ustedes tienen que tener mucha síntesis, ¿sí? Y que todas las ideas estén muy conectadas para que el momento que cualquier persona lo pueda leer, lo lea en corrido, ¿no es cierto? Que todos los 7 párrafos estén conectados y que tengan una idea clara de lo que quieren transmitir ustedes, ¿sí? La parte de metodología, aquí les he puesto, bueno, artículo original, ustedes no lo están haciendo un artículo original, sino lo estamos haciendo un artículo de revisión, ¿sí? Entonces, simplemente ustedes de su protocolo lo van a copiar hacia acá y van a comenzar a escribir en el tiempo verbal pasado. Se realizó una investigación, en tipo de investigación o diseño, se realizó una investigación que fue mediante una revisión sistemática de prismas, citan, ¿no es cierto? Sí, entonces integran como que ya se fue, como que ya fue realizada, ¿no es cierto? En tiempo verbal pasado, todo lo que son los criterios de inclusión, ¿sí? Aquí simplemente van ustedes a tener en base a su protocolo que ya lo tienen realizado, ¿no es cierto? La parte de metodología ustedes lo realizaron, ¿sí? Entonces simplemente acá es copiarlo y pasarlo al tiempo verbal pasado, ¿sí? Cuando yo lea la parte de metodología, la metodología va a estar, ¿sí? Simplemente en pasado. Ustedes en el protocolo escribieron en futuro, pero acá lo van a escribir en pasado, ¿sí? No sé si tienen alguna inquietud con la parte de metodología. Ustedes ya lo tienen hecho la parte de metodología. Simplemente es copiar acá y pasar al pasado. No sé si tengan alguna duda con la parte de metodología. No, doctor. Muy bien, entonces, ahora sí viene lo más indispensable para el artículo, se podría decir. Vamos nosotros a tener resultados, ¿no es cierto? En resultados, yo les voy a copiar, ¿sí? Vamos a ir viendo el ejemplo que les quería compartir. Aquí tengo el manuscrito, ¿no es cierto? Bueno, este ya está pasado al formato de la revista, ¿sí? Está en inglés. Y les voy a compartir este diagrama, ¿sí? Tal cual. Bueno, aquí sería, vamos a cambiarlo para que esté en español para ustedes. Y lo voy a copiar. Vamos a ver si me permite copiar. Copiar y voy a pegarles en el formato para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Lo primero van a hacer este proceso, ¿no es cierto? Si ustedes aquí, vamos a ver si lo pueden, bueno, está puesto como imagen, más bien les voy a dejar ahí, ¿sí? Para que ustedes lo puedan pasar. Este es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que lo puedan utilizar. Y también les voy a pasar otro para que ustedes escojan cuál quisieran utilizarlo, pero me pareciera que ustedes pueden crearlo uno de esta manera, ¿sí? Un diagrama de flujo. O si no, les voy a compartir también otro diagrama de flujo. Vamos a esperar que se nos abra. Y tengo aquí, por ejemplo, aquí tienen ustedes todo en español para que se puedan ir guiando. Vamos a ver si me permite copiarlo. Si me permite copiarlo. Muy bien, entonces simplemente lo copiamos y lo vamos a poner aquí, ¿sí? Vamos a quitarlo un poquito, que está con... Y vamos a quitar lo que no nos... Listo. Vamos a ver si lo puedo mover hacia arriba, ¿sí?
Muy bien, entonces aquí lo pueden ir editando ustedes de esa manera o lo pueden ir creando uno en función a lo que ustedes requieran, ¿sí? Bueno, cualquiera de los dos es viable, ¿sí? En la cual ustedes pueden irlo detallando de mejor manera, ¿sí? Aquí pueden hacerlo y dejarlo solo en tamaño 9 pueden dejarlo, no hay ningún problema, ¿sí? Para que se pueda visualizar todo, ¿sí? En tamaño 9. Y lo van haciendo todo ajustándole el tamaño 9 y con la letra que van a trabajar ustedes. En este caso, bueno, va a ser con la Romance. Vamos a poner la Romance y dejarlo en tamaño 9. Pueden trabajar con cualquiera de los dos, ¿sí? Aquí lo tienen que crear ustedes nuevamente o si no, lo pueden trabajar de esta manera. Cualquiera de los dos estaría muy bien. Si ustedes escojan cuál les viene de mejor manera, ¿no es cierto? Aquí simplemente es saber la búsqueda inicial. ¿Cuántos artículos encontré al inicio? Luego, estos fueron los artículos y las bases de datos, ¿sí? Luego de ello, excluí con la lectura del tema, excluí en total 1210. Luego en la selección tuve que leer todos los artículos, los títulos y resúmenes y excluí 20 artículos. Luego también evidencié que habían duplicados, ¿sí? Duplicados que fueron tantos, ¿sí? Que no cumplían, eran con otros objetivos, no eran relacionados con nuestro tema, ¿sí? Entonces fui excluyendo esos artículos. Luego de ello tuve que hacer una lectura de los criterios de elegibilidad y en total me quedé con 29. De esos que leí, de esos 29, luego excluí 3 y me quedé sí con 26 artículos que fueron incluidos para mi estudio, o pueden ser menos, ¿sí? Va a depender mucho de cada estudio, ningún estudio va a ser igual. ¿Sí? Eso ya lo tienen ustedes porque lo fuimos trabajando con el diagrama de flujo que les había compartido la titulación anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto lo podemos ir estructurando de esa manera en función a lo que ustedes fueron encontrando y pueden utilizar tanto de esta manera como de esta manera en la que ustedes se acomoden, ¿sí? Y solamente las bases de datos, no es que yo voy a poner todas estas bases de datos, sino las que ustedes buscaron. En este caso, la mayoría tenemos la Palmedic, tenemos Scopus y tenemos Web and Science, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, aquí no buscamos en Springer, sino solamente en ellos que tenemos aquí. Muy bien, entonces de esa manera ustedes pueden ir detallando la información, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda con el diagrama de flujo? Eso yo creo que ya lo tenemos realizado también, ¿no es cierto? Muy bien, entonces agregamos el diagrama de flujo. Luego, lo siguiente es integrar los artículos seleccionados. Entonces vamos a poner aquí artículos seleccionados. Entonces simplemente integran aquí el título de artículos. Van a hacer una tabla 1, una figura 1 que va a ser el diagrama de flujo y luego van a hacer la tabla de artículos seleccionados según sus objetivos. Entonces la base de Excel que ustedes lo tienen. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver un ejemplo para que ustedes tengan en claro. Primero voy a poner el ejemplo que hicimos para el artículo de nutrición. Por ejemplo, aquí el estudio, ¿sí? Trató, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que fue el artículo 1 seleccionado. Aquí, ¿qué nos faltaría? Aquí, ojo, ustedes cuando indiquen el estudio, ¿sí? O los autores, ustedes aquí simplemente indican el apellido del autor y si son más de 2 autores, integran EALT. No hace falta hacer nada más. Y aquí van a citar. Y aquí citan. Y aquí citan. Y tienen que ustedes que citar, ¿sí? Luego va el año, el número, la muestra. Este va a ser un suplemento de zinc.
¿En qué años fue aplicado? El rango de edad fue de 7 a 22 años y la media fue de 9,67. El 20%, ¿sí?, corresponde, ¿no es cierto?, a tal, y el 80% corresponde a niños, ¿no es cierto? ¿Durante qué tiempo fue este programa del SIN? Fue en total 6 semanas o 6 meses o un año, según lo que ustedes hicieron, ¿no es cierto? O tal vez yo aquí no hice en función a la duración del programa, yo hice prevalencias. Tengo aquí entonces que indicar la prevalencia fue del 25%, etcétera, ¿no es cierto? Entonces podemos realizar una tabla muy sencilla de esta manera, o una tabla como yo la tengo, una tablita que estoy trabajando en maltrato. Entonces los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver, aquí lo tenía. Maltrato. Vamos a ver dónde está ese documento. Bien, estaba trabajando recién en este artículo. Vamos a ver si es que lo guardé aquí. En tutorías, tal vez. Bien, voy a buscarle a ver si es que lo guardé ahí o lo guardé acá. Vamos a ver el artículo. Bien, aquí debe estar. Aquí está, artículo tesis. Muy bien, entonces yo fui trabajando aquí en extracción de los datos de esta manera. Ustedes van a responder con la tablita a sus objetivos, ¿sí? Por ejemplo, yo fui trabajando aquí en la base de datos, ¿sí? Fue Scopus, ¿sí? Luego fui trabajando con la revista de Cuartil, fue la revista de Kim, de Elder Abusted, ¿no es cierto? Luego menciona el autor y la cita, el año, el título, el país. Fue un estudio longitudinal, fue transversal. ¿Qué es transversal? Transversal que fue aplicado en un solo momento, y longitudinal que fue aplicado durante varios momentos. Por ejemplo, evalué en el momento 1, hice radiografía o hice una tomografía y apliqué otro momento más con una intervención que fue estudios longitudinales durante varias sesiones. En cambio, transversal solo fue un único momento. Luego tengo si fue retrospectivo o fue prospectivo. Fue prospectivo porque fue realizado de hoy en adelante. Retrospectivo que se realizó ya antes, ¿no es cierto? ¿Sí? Que se realizó tal vez con historias clínicas de un hospital. ¿Cuál fue la muestra? La muestra fue, ¿sí?, en el primer estudio de 774. ¿Cuántos fueron del sexo femenino? Fueron 253, que fue el 32,7%. Aquí ustedes lo tienen. Indiquen el número y el porcentaje. Aquí está el número y entre paréntesis el porcentaje, que era 32,7. En español, cuando ustedes escriben en español, no se utiliza puntos, sino se utiliza comas. Sería aquí 32,7.
7. ¿Sí? En el masculino fueron 521, que son el 67,3. La media de edad y la desviación estándar. Integran ustedes la media de edad de estos adultos mayores fue de 79,6 años y la desviación estándar entre paréntesis fue de 7. Aquí yo le puse la medición, por ejemplo aquí fue con la escala geriátrica de maltrato. Aquí solamente fueron preguntas de violencia. Luego, aquí solo integré los maltratos, porque yo voy en mi estudio a ver en el objetivo específico 1 la prevalencia del maltrato global y los tipos de maltrato en los adultos mayores mediante la revisión sistemática. Entonces tuve de maltrato global el porcentaje 23,6%. Luego tuve en maltrato psicológico 21,1. Luego tuve el maltrato, no es necesario integrar aquí el porcentaje, simplemente lo dejo solo números para que puedan hacer el metaanálisis. Simplemente 2,3. Luego en el maltrato sexual sería 0,4. En el maltrato según la negligencia fue 0,3%, ¿sí? En este no teníamos maltrato económico, por eso lo dejamos en blanco. ¿Y cuáles fueron los factores de riesgo en este estudio? Fue la edad. Que me decía, eso no tienen que agregarlo todo ahí, simplemente cuando ustedes expliquen el resultado de esta tabla, por interpretación van a decir, quiere decir que en edades tempranas, si edades tempranas, es decir, de 60 a 70 años, según la Organización Mundial de la Salud, 60 años ya corresponde a adulto mayor, ¿sí? En la cual de 60 a 70 es los adultos mayores que reciben mayor maltrato. ¿Sí? Muy bien. El segundo estudio, yo lo eliminé. No cogí ningún dato más porque fue un estudio de revisión. Yo necesito solamente artículos cuantitativos, entonces este fue eliminado. Este se elimina, ¿no es cierto? Luego el siguiente, y voy recogiendo la información de todos los artículos según la información que yo lo tenga necesaria, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es que, por ejemplo, aquí no puedo yo tener el resultado de femenino y masculino y de edición estándar, y tal vez el nivel de medición, este artículo también va a ser eliminado, ¿sí? O si no, en algunos artículos les dan solamente el porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este artículo me acuerdo de Agudelo, no me daban toda la información, solo me decía que tenían el 60,8. Entonces lo que yo hice una regla de 3, ¿sí? Si 5.208 corresponden al 100%, ¿cuánto será el 62,8? Tengo que hacer una regla de 3, ¿no es cierto? Sí, multiplico 68,8 por el total, que sería 5.208, y divido para 100%. Y tengo ya el resultado de cuántos fueron. Entonces no tratan solo de encontrar ya el resultado ya hechito, sino nosotros tenemos que irnos sacando ese resultado, ¿sí? Pero lo primordial en mi estudio, ¿qué va a ser? Todo esto de aquí. Porque era que factores de riesgo y prevalencias de maltrato global y los tipos de maltrato. Entonces tengo ya ahí mis resultados. Entonces, en función de ello, esa tablita de resultados tiene que estar muy estructurada y respondiendo a sus objetivos específicos. ¿Sí? Entonces aquí integran la tablita y listo. Con esto estaríamos listos con nuestros resultados. Pero además, cuando ustedes ya lo tengan, sus resultados, les voy a enseñar, ¿sí? Algo muy facilito que ustedes lo puedan tener en claro, ¿sí? Se van a descargar un programa que se llama Jamovi.
Aquí les voy a poner el link para que se puedan descargar en sus computadoras Jamovi. Aquí está para descargarse. Aquí se pueden descargar el programa, que es gratuito. Se descargan, le instalan y ya está, ¿sí? Pueden utilizarlo, ¿no es cierto? Les voy a compartir, aquí les comparto el enlace para que se puedan descargar el Jamovi. Muy bien, entonces tienen ya el Jamovi, ¿no es cierto? Sí, se descargan el Jamovi, ya lo tienen en sus computadoras el Jamovi, y simplemente ustedes van a tener ya este programa como el de aquí, ¿sí? Jamovi 2. Luego de ello lo vamos a abrir, ¿no es cierto? Muy bien, entonces lo vamos a abrir y ustedes van a tener que, voy a hacer un poquito más grande, aquí se van a las 3 rayitas, ¿sí? Y van ustedes a abrir. En abrir, ustedes van a decir, quiero buscar, ¿no es cierto?, los documentos, y lo abro de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a buscar lo que les estaba mostrando de maltrato, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces voy a buscar de maltrato, que lo tengo, vamos a ver, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí y lo tengo aquí. Simplemente lo doy a abrir. Vamos a ver si lo puedo abrir. Dice que el documento está en uso, entonces tengo que cerrar y guardar, ¿no es cierto? Simplemente aquí lo voy a abrir. Y ahí se nos abrió, ¿sí? Se nos abrió. Pero aquí tenemos que subir todos los artículos que nos están faltando, ¿sí? Y por ejemplo, aquí no es necesario, por ejemplo, agregar las fechas, simplemente los años, ¿no es cierto? Los años que corresponden a la investigación. En este caso, por ejemplo, voy a hacer algo muy descriptivo y muy fácil con los estudios que tengo hasta ahora. Una descripción de, por ejemplo, aquí simplemente ustedes integran el año y lo vamos a pedir que me dé unas tablitas de los años. Entonces ustedes visualicen aquí. ¿En qué año hubo más publicaciones sobre el maltrato? En el 2015, ¿no es cierto? Que fue 3 artículos que corresponden al 40,9%. Eso lo tengo que ir explicando, ¿no es cierto? También ustedes pueden decir eso a través de una imagen. Por ejemplo, integro un histograma y puedo hacer de esta manera. Y simplemente ahí tengo ya el resultado de cómo está distribuido en función a los artículos, ¿no es cierto? Sí, o puedo pedir otros gráficos que serían de esta manera, otros gráficos, ¿no es cierto?, que me indiquen cuáles fueron según los años, ¿no es cierto? Sí, entonces yo pudiera hacer de esa manera, ¿no es cierto? 2015 visualizo que tengo más artículos, ¿no es cierto? En el 2016 menos, en el 17 y en el 2021. Ustedes van diciendo, tuve cuántos, solamente el porcentaje más alto, que fue de 3 artículos en 3 artículos de maltrato que corresponden al 42,9%. Ya está. Muy bien, luego de ello, quiero saber, aquí mismo lo pueden integrar, quiero saber los años, pero también según los países. Como tengo varios países, puedo tener así un cuadrito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se van a confundir en el gráfico, más bien yo pusiera una tabla. Por ejemplo, en el 2015 fueron los artículos que fueron realizados en Estados Unidos, en México y en Portugal, y listo. ¿Sí? Pudiera integrar de esa manera también, ¿sí? Luego, también pudiera no hacer por los años, sino hacer
Vamos a ver si nos detalla según los porcentajes. Vamos a ver, porcentajes de maltrato global. Entonces tengo los porcentajes de maltrato global. Voy a quitar los gráficos. Aquí, ¿qué necesito saber? Aquí necesito saber si los datos, ¿no es cierto? Cuando veamos estadística van a tener un poquito más de claridad en ello, pero aquí les voy a dar lo más básico para que ustedes lo puedan hacer. Por ejemplo, aquí yo necesito de maltrato global, maltrato físico, maltrato sexual, maltrato en negligencia a nivel económico y a nivel de psicológico, ¿no es cierto? Entonces, en esta tablita tengo, ¿no es cierto? De maltrato, simplemente la N y la misión no me va a dar cuenta, entonces eso no sería necesario. Y luego simplemente eso me voy a llevar a una tablita de Excel, ¿sí? Una tablita de Excel y lo voy a poner de esa manera. Y aquí ustedes, por ejemplo, van a detallar, ¿sí?, la información que se va a ver en su artículo en función a sus resultados. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que es el maltrato y lo voy arreglando la tablita aquí. Voy arreglando la tablita. Aquí van a poner, pueden poner tabla. Luego lo escriben en el Word tabla 2, que corresponde a qué? Corresponde a las prevalencias del maltrato global y los tipos de maltrato en población adulta mayor. La misión y el número no nos va a servir, no es necesario, simplemente integran la media, la mediana, desviación estándar, el mínimo y el máximo. No hace falta nada más. Entonces ustedes van a decir cuando ya expliquen sus resultados que la media de maltrato global a nivel de todos los países que fueron revisados fue del 23,5% y con una desviación estándar de 10,1%. Luego, maltrato físico fue a nivel de todos los estudios que yo revisé, fue del 4,72%. Que corresponde, ¿sí? Que corresponde en una desviación estándar de 5,06. Maltrato sexual, maltrato de negligencia, económico y el psicológico. Entonces yo explico aquí, digo, el que tiene mayor maltrato, fue el maltrato psicológico. El maltrato psicológico fue el que tiene mayor, ¿no es cierto?, que tiene 11. Luego, ¿quién sigue? Maltrato económico, que tiene 5,46. Luego sigue el maltrato por físico,
Mil disculpas, estimados estudiantes, creo que se fue un ratito el internet, ¿sí? Muy bien, entonces voy a continuarles explicando, por favor. Muy bien, entonces, aquí, ahora, yo quiero saber los maltratos, el maltrato global, físico, sexual, negligencia y económico según los países. ¿Qué está pasando según los países? Ustedes pueden irlo teniendo de esa manera un resultado y ir viendo según los países en donde se está evidenciando mayor maltrato, ¿no es cierto? Entonces ingresan aquí nuevamente, ¿sí? Y pueden ir viendo, por ejemplo, el maltrato global, en donde tiene mayor, en este caso media, tiene Ecuador, tiene mayor maltrato global que los demás países. ¿Qué les parece? El maltrato físico, ¿quién tiene mayor? Ecuador. El maltrato sexual, también lo tiene Ecuador. El mayor maltrato, negligencia, ¿sí? Con los estudios que tenemos hasta ahora, tendría Ecuador, ¿sí? En el económico tiene mayor México. Y en el psicológico tiene mayor México. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y es cosas muy sencillitas que podemos hacer en estadística para no complicarles en cuanto a los análisis, porque tengo también yo aquí en este programa que tengo correlaciones en cuanto a los datos que yo obtuve. Tuve diferencias de medias, que lo pudiera aplicar diferencias de medias. Por ejemplo, ustedes integran aquí los grupos. Por ejemplo, el grupo va a ser tal vez a nivel de dos países. O sea, aquí tendría que ir cambiando, ¿no es cierto? Sí, para poder detallar toda esta información, ¿sí? Pero yo les quiero no complicar, ¿sí? Para que ustedes más bien lo vayan haciendo como algo descriptivo, ¿sí? Y luego yo después cuando ustedes ya tengan los datos, yo les digo, tal vez revisé este tema y quiero ver si puedo hacer algo más. Yo les ayudo a hacer tal vez unos valores de efecto que se llama en cuanto a la revisión sistemática y poderse hacer un metaanálisis o una metaregresión. Yo les puedo ayudar en ese proceso posterior, pero no quiero complicarles todavía, ya tienen mucho trabajo en cuanto a ir redactando el tema. ¿Sí? Muy bien, ¿qué les parece esta parte? Va a ser muy interesante saberlo, ¿no es cierto? Sí, sí lo ven ustedes que va a ser muy interesante. También yo puedo proponer ello y por los años, ¿no es cierto? Y viendo qué pasó según los años. ¿Qué año tenía mayor maltrato global? En el 2021, ¿no es cierto? ¿Quién tuvo mayor maltrato físico? En el 2021. ¿Quién tuvo mayor maltrato sexual? 2021. ¿Quién tuvo negligencia? 2021. ¿Quién tuvo mayor económico? A nivel del 2015. ¿Y quién tuvo a nivel psicológico? En el 2017. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ayudar a tener en claro este proceso. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Doctor, entonces, este cuadro, como usted siempre nos indicó desde la titulación anterior, esa es la base de todo, sería para poder incluso hacer el desarrollo de... Exacto, su base de Excel es una base que va a tener toda la información necesaria para hacer este proceso. Si ustedes tienen muy bien su documento de Excel, ¿sí? Van a tener ustedes muy claro el proceso de cómo va a ser el artículo. Por ejemplo, yo los estudiantes que son de pregrado, ¿sí? Voy a mostrarles un ejemplo, vamos a ver quién lo hizo. Vamos a ver. Lo hizo un estudiante. Vamos a ver si es que lo puedo descargar para mostrarles un breve ejemplo de cómo ya lo estructuró. Muy bien, me permiten un ratito que se pueda descargar.
Muy bien, aquí lo tienen la base de Excel ellos. La base de Excel es según sus objetivos del estudio, ¿sí? Según los objetivos de su estudio, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tienen de las estudiantes que son de pregrado, que se van a hacer un metaanálisis. Muy bien, entonces ellas en su tema recogieron, por ejemplo, va a ser, aquí yo les había indicado que simplemente no tienen que agregar los nombres de los autores, simplemente van a agregar el apellido del autor y después agregan EALT. Y aquí agregan la cita, cuando ya lo tengan, estén haciendo en Word, la cita. ¿Sí? La cita en Word. Entonces ellos tienen el tipo de documento que lo tienen los códigos aquí, artículo original, revisión sistemática, protocolo, manual, normativa, acta médica. En cuanto a la pregunta siguiente del tipo de estudio, tienen estudios de corte transversal, de caso control, transversal, biografía, metaanálisis, retrospectivo y prospectivo. Luego tienen ustedes la actividad que hicieron, por ejemplo, lavado de manos, etcétera, qué país fue realizado. Luego integraron el grado de recomendación según los criterios de la OMS y el grado de evidencia científica, porque de ellos va a tratar a ver si es científico o es tal vez algo que todavía no está claramente comprobado. Entonces ellos le pusieron aquí códigos para poder decir si está comprobado o no está comprobado. Entonces ese sería el de ellos, era cuáles son las actividades que se realizan en cuanto al proceso de bioseguridad durante el periodo de los años, cuando hay una enfermedad infecciosa, etcétera, y según los países, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser tal vez los grados de recomendación según la OMS? Y cómo va a ser la evidencia científica. Entonces estructuraron de esa manera el documento, ¿sí? Muy bien, entonces en función de ello ustedes pudieran hacer también algo que va a responder a sus objetivos, así como yo les mostré de maltrato, ¿sí? De prevalencias, porcentajes, ¿sí? O de factores de riesgo también, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en función de ello, ustedes integran esa tablita. Aquí irían, por ejemplo, va a ir una tabla que va a ser de los artículos y luego va a ser una tabla de los estadísticos que ustedes lo vayan a ir realizando, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Eso va a ser lo más sacrificado que ustedes van a tener que hacer, ¿no es cierto? Sus tablas de resultados. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿O vamos a ir a la discusión? Doc, y si en el caso de las tablas de resultados se ve que no se lograra cumplir con los objetivos que se plantearon, ya el tema ya fuera, ya no sirviera o se podría En modificar. este caso, ustedes tienen ya el tema aprobado, ¿no es cierto?, en el protocolo, y ustedes, por ejemplo, tienen ya todos los artículos que ustedes vayan revisando. Se dispone que ustedes hicieron una revisión previa para hacer el tema, ¿no es cierto? Sí, entonces, en función de ello, Ya. ustedes van a tener muchos artículos y que van a responder a sus objetivos. Pero si ustedes están viendo que no hay respuesta a los objetivos, esa revisión estaría mal. Oye, gracias, Doc. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en función a ello, vamos a decir que ustedes, para la discusión, ustedes van a determinar de sus artículos seleccionados. Es decir, yo seleccioné 20 artículos. Con esos 20 artículos hago la discusión. Les voy a mostrar un ejemplo de discusión para que ustedes lo puedan tener en claro. ¿Sí? Muy bien. Para ello, les compartí a ustedes un artículo que es un artículo sobre, aquí les puse una carpetita, sobre los grupos de ayuda mutua. Esta es una revista que pudiéramos publicar también, ¿sí? Aquí ustedes lo tienen. Revisión sistemática. Influencia de los grupos de ayuda mutua sobre cuidadores familiares, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Ustedes vean el resumen cómo lo tienen. Introducción, objetivo, metodología,
resultados principales y la conclusión. Ya está, tanto en español como en inglés. La parte introductoria tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos. No hace falta más. En metodología ustedes ya lo tienen hecha la parte de metodología, ¿sí? No les voy a confundir, simplemente lo tienen que pasar al pasado. Aquí en resultados ustedes van a integrar ¿qué? El diagrama de flujo. En este caso hicieron de esta forma el diagrama de flujo. Ustedes lo van a hacer con el formato que yo les compartí. Y ustedes van a decir y explicar debajito, ¿sí? Todo lo que está detallado en su diagrama de flujo van a explicar según el estudio realizado. En los artículos obtenidos fueron 424 artículos de las siguientes bases de datos. Con mayor prioridad se encontró mayores artículos en Scopus y la Web of Science. En Scopus, que fueron tantos, pueden poner entre paréntesis, y de la PubMed, que fueron 85. Luego de ello, sí, se hizo una lectura de títulos y resúmenes y nos quedamos con 64 artículos, mayoritariamente de las dos bases de datos, de Scopus y de la PubMed. Luego se hizo una lectura muy clara de todo el artículo y de la calidad de los artículos, y en total nos quedamos con 12 artículos que correspondieron 5 de Scopus y 5 de la Web of Science. Y listo. ¿Sí? Luego de ello integran la tablita. Bueno, aquí no les voy a pedir yo calidad, simplemente ustedes se van directo al artículo. ¿Sí? Al artículo fueron seleccionando en total, en este caso, fueron seleccionados 12 artículos, ¿no es cierto? En función a esos 12 artículos seleccionados, ustedes escriben la discusión. Siempre que inicien ustedes la discusión van a decir: se llevó a cabo una revisión sistemática en la cual se seleccionaron, no sé, en sus artículos pueden ser 12, 15, 20, todos los artículos de ustedes van a ser un mundo diferente, ¿sí? Entonces van a decir, fueron seleccionados en este caso 12 artículos. ¿Para qué? Para determinar las características de los grupos de ayuda mutua, el impacto de estos con los cuidadores familiares, personas dependientes, la salud familiar, además de la sociedad o medios que se desarrollan. Ojo, veamos nuevamente el objetivo de este estudio. Fue determinar las características de los grupos de ayuda mutua. 1. Grupos de ayuda mutua. Luego, el impacto de ellos con los cuidadores familiares. 2. Cuidadores familiares, personas dependientes, salud familiar y la sociedad. ¿Sí? Entonces vamos primero por el 1. Características de los grupos de ayuda mutua. Entonces yo fui detallando todo lo que corresponde a los grupos de ayuda mutua según los artículos 22 y 26. El artículo 22 y 26 deben estar incluidos ¿en qué? En los artículos seleccionados, que fue esta tablita. Vamos a buscar cuál es el 22. Vamos aquí a ver el 22. Es Graver, ¿no es cierto? Graver. Vamos a buscar si está Graver en la tablita, la parte superior. Vamos a ver Graver. Aquí está, Graver, ¿no es cierto? Fue un artículo seleccionado, ¿sí lo ven? Que fue en el 2010. Aquí yo les dijera que agreguen también al ladito la cita en Vancouver. La cita en Vancouver al ladito del nombre o del apellido, en este caso, del autor. Ingresen ustedes ahí y lo citan. Muy bien, entonces escriben todo basado en esos 12 artículos sobre las características de los grupos de ayuda mutua. Luego,
¿Qué nos decía? Cuidadores familiares. Entonces van mencionando ustedes qué dijeron sobre los cuidadores familiares. ¿Qué pasó con la salud familiar? Según los artículos seleccionados, y van mencionando. Aquí esta revista les pide con las iniciales, pero nosotros no hacemos con las iniciales, eso lo eliminamos. Solo los apellidos y la cita, EALT. Ya están. ¿Sí? Personas dependientes, y van mencionando las personas dependientes según los 12 artículos. Luego mencionan con la sociedad. ¿Sí? Luego ustedes van a escribir, ¿sí?, las conclusiones. Ahí lo tienen en el formato. Después tienen conclusiones en tiempo verbal presente, ¿no es cierto? Aquí no se citan. No se cita, sino es una conclusión de ustedes que llevó a cabo con este estudio, que se logró con este estudio. Luego van a agregar ustedes limitaciones. ¿Cuáles fueron las limitaciones que tuvieron ustedes para realizar esta investigación? Lo detallan, ¿no es cierto? Como ellos detallaron limitaciones. Pues aquí explicaron sus limitaciones, que tuvieron problemas para descargarse los completos de los artículos y tal vez no se hizo un análisis con un análisis cualitativo, tal vez que sería necesario, o tal vez no se estructuró un metaanálisis, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes ven sus limitaciones y dan futuras investigaciones. Según esta revisión sistemática, es importante realizar otras investigaciones de índole de un estudio cuantitativo para determinar en la población ecuatoriana o tener en claro cuáles son las intervenciones que se realizan para disminuir el maltrato o la desnutrición, etcétera, en tal población. Por eso es importante generar políticas públicas que me ayuden a crear nuevos programas de intervención, y ustedes van citando cuáles son los artículos. Aquí pueden citar limitaciones y futuras investigaciones pueden citar. Luego irían las referencias. En las referencias hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Muy bien. Aquí van a ustedes a referenciar todo lo que ustedes hicieron en su artículo. Aquí tienen un ejemplo que ya lo tienen ustedes, saben las normas Vancouver, ¿sí? Si ustedes tienen, yo voy a revisar posteriormente si es un libro, cómo lo hicieron, si es un artículo o si es un sitio web, cómo lo hicieron, ¿sí? Entonces esos serían todos los lineamientos para hacer el artículo. La discusión lo hacemos con los artículos seleccionados en función a sus objetivos específicos. Por ejemplo, yo en la discusión indico que encontré tales artículos y los objetivos que van a responder esos 12 artículos fueron las prevalencias del maltrato. ¿Qué pasó con el maltrato global a nivel internacional? ¿Qué pasó en Chile, en Colombia, etcétera? Les puedo mostrar también lo que ya fui haciendo sobre el maltrato. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Que estaba aquí. Para que ustedes vayan viendo esa discusión, cómo está estructurada. Aquí lo tengo el artículo. Muy bien, lo tengo aquí en español y también lo tengo en inglés. Vamos a ver. Muy bien, la discusión quiero que lo tengan más o menos como iría, ¿no? Entonces, en la discusión yo primero integré que, bueno, aquí tengo que decir primero, para esta revisión sistemática se encontró 30 artículos o 20 artículos, sí, que van a responder el objetivo principal, que fue examinar en la literatura los factores asociados al maltrato al adulto mayor. ¿Sí? Entonces, a continuación se va a describir todos los maltratos asociados a nivel internacional y a nivel regional. Entonces, en Estados Unidos, la edad más temprana se asocia sistemáticamente con mayor riesgo de maltrato en esta población, incluyendo el abuso emocional, físico, financiero y negligencia, y voy citando. El artículo 5, 10 y 13 deben estar en la tablita que ustedes, seleccionados los artículos, ¿no es cierto? Y van mencionando después, los resultados similares se encontraron en Colombia,
que fue del 15%, y los adultos mayores de 60 a 74 años, que manifestaron maltrato físico, psicológico, negligencia, y no se manifestó en este caso maltrato económico ni sexual. Y citan, si lo ven, tienen todo aquí detallado y muy claro, detallado la información. Luego me voy en cuanto al sexo. ¿Qué pasó? En los informes de Portugal, cito, Irán, cito, India, cito, ¿sí? Indican que las mujeres son las que están más propensas a sufrir maltrato que los hombres, en concreto el maltrato psicológico, y cito, luego el financiero. Sin embargo, en estudios recientes de Seúl, Corea, que es el artículo 25, descubrió que los hombres eran los que sufren mayor maltrato emocional y financiero. Y así van detallando toda la información y citando, ¿sí? Por cada coma, por cada punto. Eso ya está en la creatividad de ustedes de poder ir citando de mayor claridad todo lo que ustedes van haciendo. No es necesario agregar muchos párrafos, ¿sí? Simplemente tener en concreto lo que se está haciendo. Por ejemplo, ustedes ven, en cuanto al sexo, ¿cuántas referencias tiene aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 citas. En un párrafo, ¿de cuántas líneas? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 líneas, es decir, tengo que ser muy sintético, ¿no es cierto? Y resumir, ¿sí? Todo en ese párrafo. ¿Esto cuándo lo puedo hacer? Cuando yo ya leí muy bien los artículos, ¿sí? Todos los artículos que ustedes seleccionaron. No es necesario que ustedes se queden con muchos artículos, simplemente los artículos que respondan a sus objetivos. Por ejemplo, el objetivo era ver las prevalencias de maltrato y ver en cuanto a los factores de riesgo, y nada más. No tiene que ir nada más en este artículo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Tienen ahí alguna duda con la discusión? Que es la discusión en el artículo, es como la parte fundamental, porque ustedes van a sintetizar en función a sus objetivos, según los artículos que ustedes seleccionaron en la tablita anterior, como les mostré el ejemplo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Por favor, me comentan si tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto al formato del artículo. Eduardo Torres, ¿tiene alguna inquietud sobre el artículo, sobre el formato? No, doctor. Buenas. Muy bien, entonces, muy bien, Eduardo. Entonces, en función a ello, bueno, comencemos, por favor, a trabajar estos días muchísimo, ¿sí? Ustedes lo que tienen que trabajar muchísimo en ello, van a tener más, básicamente, va a ser en la parte de resultados y la parte de discusión, conclusiones, limitaciones y futuras investigaciones, porque ustedes la metodología ya lo tienen hecho. Simplemente acá es traerla hacia el artículo y pasarlo al tiempo verbal, ¿sí? En pasado, ¿no es cierto? La parte introductoria, como ustedes ven, no es necesario agregar muchas páginas o muchos párrafos. Simplemente con 7 párrafos que estén claramente estructurados estaría nuestra parte del introductoria, ¿no es cierto? Y en función a ello, cuando ustedes lo culminen, van a hacer el resumen. Cuando ustedes ya culminen con ese artículo, hacen el resumen y lo detallan en 200 palabras máximo, teniendo presente introducción, objetivo general, metodología, resultados principales y la conclusión. Muy bien, con ello, bueno, les voy a pasar este documento que estábamos trabajando ahora para que ustedes lo puedan tener. Vamos a ver, les voy a compartir este documento, voy a cerrar y les voy a compartir
el formato y les pongo la fecha de hoy para que vean que este es el último documento. Hoy llevamos 15, ¿no es cierto? 15 y listo. Ese simplemente les voy a compartir para que ustedes lo puedan seguir trabajando, ¿sí? Muy bien. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces avancemos, por favor. Ahí les he compartido el último formato para que ustedes tengan en la guía. También les quiero compartir, bueno, en conjunto con la grabación para que ustedes lo puedan seguir trabajando, ¿sí? Y lo sigan estructurando. Ustedes en cualquier momento me pueden escribir al WhatsApp y decirme, por ejemplo, estoy haciendo bien la parte de metodología, está bien este apartado, pero ustedes tengan ya el avance, ustedes me comparten, ya tengo los resultados. Ahora escogí tales artículos y estos, bueno, van a ser para la discusión, ¿sí? Ustedes en la discusión también pueden copiar objetivo específico 1, objetivo específico 2 y decir, estos van a responder al objetivo específico 1 y estos van a responder al objetivo específico 2 y ponerse a escribir. Tenemos que tener la estructura, simplemente lo que vamos a responder nuestros objetivos. No respondamos más de sus objetivos, simplemente vi prevalencias, estas son las prevalencias. Vi tal vez algunos van a ser sobre las escalas, en la cual las escalas que tienen mayor prioridad son estas escalas. Por ejemplo, esta escala se evidenció que tuvo mayores estudios, en la cual tiene mayor factibilidad en cuanto a resolver estos análisis estadísticos para las escalas, etcétera, y ustedes simplemente lo detallan de esa forma, respondiendo a sus objetivos específicos. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. Doc, una preguntita. Y para lo que son los casos clínicos también es igualito como explicó ahí, hay que hacer lo mismo. Muy bien, para los casos clínicos, en cambio, tienen otro formato. Ahora les explico, ahora para los casos clínicos, para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Casos clínicos. Les voy a compartir unos ejemplos también que tengo de los casos clínicos. Muy bien, entonces aquí tenemos el casito clínico, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo yo el título, ¿sí? Que igualmente de las mismas palabras. Luego integran ustedes en cuanto a los apellidos de los autores. Ojo que siempre van a ir sus tutores, por ejemplo, van a ir ustedes primeros y luego van a ir sus tutores. En este caso voy a ponerles aquí, va a ser Isabel, mi persona, y la persona también que les esté ayudando. Por ejemplo, en los casos clínicos les está ayudando el doctor Larry Torres, ¿no es cierto? Entonces también le pueden solicitar a él sus datos para que ustedes lo puedan incluir ahí, ¿sí? Muy bien, entonces aquí les voy a integrar para que lo tengan, titulación 2, y tienen ustedes aquí. Les voy a integrar lo mismo para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Casos clínicos. Muy bien, entonces ahí lo integran, ¿sí? Tienen el resumen va a ser de la misma forma, ¿no es cierto? Tener en claro, ¿sí? Aquí máximo, ¿sí? Máximo 200 palabras, en la cual aquí ustedes van a destacar. En el casito clínico van a hacer lo mismo, una breve introducción, ¿sí? Una breve introducción, luego integran ustedes una pequeña descripción del caso, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el casito clínico que ustedes están haciendo? En cuanto a cuál fue el antecedente de la importancia, cuál fue tal vez el dato relevante de la historia clínica, cuáles fueron los datos relevantes del examen físico, ¿sí? En cuanto a los resultados, ¿sí? Los resultados, cuáles son los que apoyan, ¿sí? En cuanto al tratamiento, si el tratamiento es eficaz o no es eficaz.
¿sí? Luego ustedes en la discusión aquí va a cambiar en el casito clínico. Aquí ustedes en cambio van a tener que discutir los resultados que tuvieron en su casito clínico en función a los antecedentes, historia clínica, exámenes de laboratorio, tratamientos y logros que se tuvieron. En la discusión van a discutir con otros estudios o con estudios similares o con casos clínicos con iguales criterios, ¿sí? Que pueden llevar a tener su caso clínico y poder tomar, ¿sí? Una buena elección para el momento que ustedes vayan a decir, estos fueron similares o esto fue lo contrario que se dio en el tratamiento y también fue favorable el tratamiento que se evidenció. Luego escriben aquí posterior una breve conclusión, pueden escribir conclusión, una breve conclusión, pueden agregar tablas, pueden agregar agradecimientos, ¿sí? Tablas o figuras o imágenes que ustedes lo tengan y el último integran las referencias. Ahora les muestro un ejemplo, ¿sí? Para que tengan mayor claridad. Les voy a pasar dos ejemplos, ¿sí? Que lo escribimos con el doctor Lari también, ¿sí? Muy bien, ese es de un tumor, ¿no es cierto? El tumor de Frank, un apósito de un caso, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces ustedes tienen aquí una introducción, asimismo, ¿no es cierto? Pueden escribir algo breve sobre el tema, por ejemplo, qué pasó, una parte introductoria, según algunos países se evidenció que esto fue algo patológico hace muchos años atrás, por eso es un caso clínico a estudio, ¿no es cierto?, en la cual ustedes evidencian que este casito fue tal vez realizado en tal año por tal médico y van ustedes citando y mencionando todo eso en relación a los casitos clínicos que se evidenciado sobre el tema que ustedes están estudiando, ¿sí? Y luego ustedes mencionan ya el caso clínico. El paciente fue del sexo femenino, de 17 años de edad, estudiante, etcétera, enfermedad actual, cuál es la enfermedad actual del paciente, etcétera, cuáles son los exámenes físicos que se realizaron, los exámenes de laboratorio que se realizaron, y van mencionando todo lo que fue siendo la evolución y el tratamiento, cuál fue el tratamiento, etcétera, cuánto incrementó, disminuyó el tumor, cuáles fueron los exámenes que fueron realizados y luego van a la discusión, van a discutir lo que ustedes tienen con otros estudios, ¿sí? Con otros estudios que hicieron sobre el mismo o hicieron sobre diferente situación de tratamiento o diagnóstico. Y ustedes van detallando toda esa información que ustedes vayan evidenciando. La parte de discusión va a ser fundamental. Luego ustedes indican una breve conclusión y las referencias. ¿Qué les parece? También aquí tienen otro ejemplo que les voy a compartir, que me parece que este era de diabetes. Sí, en el caso de diabetes, ¿no es cierto? Aquí también se hizo una breve introducción, como la revista nos pedía mayor información, lo hicimos más larga, pero ustedes engloben alrededor de 200 palabras. Luego indiqué el caso clínico de evolución, perdón, y las conclusiones. Luego en la parte introductoria hablé sobre el tema inicialmente, qué está pasando a nivel del mundo con este estudio del caso como planteamiento de problema. Luego menciono tal vez la justificación por qué es importante hacer esta investigación, igualito como les mencioné. Luego mencionan ustedes algo de una parte teórica, ¿sí? Y indican ustedes ya el casito clínico que ustedes encontraron, que fue una paciente de cuántos años, fue diagnosticada a los cuántos años, los antecedentes patógenos, ¿sí? El motivo de consulta, ¿sí? Pueden ir integrando también los exámenes de laboratorio, ¿sí? La evolución y también el tratamiento que se evidenció y discuten ustedes con otros estudios. Si tengo algunas imágenes que detallaron este casito clínico, doy las conclusiones y las referencias y con eso ya estaríamos. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece, Leonor? Doc, una consulta, y ahí también, o sea, en lo que es caso clínico, ¿no va a la base de datos o también tenemos que hacer?
Aquí, ¿qué base de datos? María del Carmen, ¿qué base de datos me indica? Es lo que estaba enseñando anteriormente en la otra No, parte. este es diferente. Por ejemplo, aquí Ah, no va ya. nada de base de datos porque eso de aquí es un casito clínico y no un artículo de revisión. Solo en el artículo de revisión va la base de datos, ¿sí? Les voy a Ya. compartir este formato con todo gusto, este formato y los dos ejemplos para que ustedes lo puedan ir construyendo, ¿sí? Les voy a compartir aquí, por favor, para que ustedes lo evidencien. Y listo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahí les he compartido del casito clínico también unos ejemplos para que ustedes lo vayan revisando, por favor, y lo vayan estructurando. También sería importante que se reúnan con el doctor Larry para que ustedes vayan mencionando en cuanto a la estructura también, que él les vaya dando una tutoría para que vayan teniendo en claro de cómo ustedes van estructurando el casito clínico, ¿sí? Y van detallando la información, ¿sí? Muy bien, entonces en función de ello, por favor, comencemos a trabajar muchísimo. Yo creo que si le ponemos mucho ánimo, yo creo que unos 15 días podemos culminar con el artículo. Ustedes, hasta los que están haciendo el casito clínico, ya lo tienen en la cuestión de metodología. ¿Se acuerdan que ya tienen el caso clínico, cuál paciente fue, la evolución, el tratamiento, y ustedes lo pueden ya copiar acá al artículo? ¿Sí? Lo que va a ser importante para los casos clínicos es hacer una revisión también teórica sobre el tema, porque es importante realizar este caso clínico. ¿En qué año se evidenció este caso clínico? ¿En qué países se evidenció un caso clínico similar? ¿Y qué tratamiento se dio? ¿Qué evolución?